técnicas de muestreo en cualquier tipo de investigación, ejemplo, investigación de mercados, se debe a que el experto no puede investigar en casi todos los casos a toda la población. Por muchas causas resulta casi imposible o impráctico, por lo que la solución es llevar a cabo el estudio basándose en un subconjunto de esta denominado muestra. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Cuando llega el momento nos preguntamos, ¿será que basta con preguntarle a 50 o es necesario a 500 o más personas? ¿La muestra será representativa? ¿Cómo determino el tamaño adecuado de la muestra para tal investigación? ¿Qué margen de error se puede esperar en los resultados? ¿Cómo selecciono los individuos que formarán parte de la muestra? Terminología básica. Población es el total del conjunto de individuos de los cuales se quiere obtener información. En estadística, el término población tiene un significado mucho más amplio que el usual, ya que puede referirse a personas, animales, plantas, productos, áreas geográficas e incluso al tiempo. La población la podemos dividir en dos, población finita y población infinita, estadísticamente. La población finita es el conjunto que permite determinar el número exacto de individuos de interés que la integran. Ejemplo, la población formada por los 7 enanitos: estornudo, doc, tímido, tontín, feliz, gruñón y dormilón. Esta es una población que puede ser susceptible de conteo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 integrantes forman parte de esta población. La población infinita es aquel conjunto que no permite determinar el número exacto de individuos que le integran. Por ejemplo, el conjunto de estrellas. Si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no terminamos de contar, nos llevaría todo el tiempo de nuestra vida, por decirlo así. Se habla de censo cuando se hace una recolección de datos mediante el cual la información se obtiene de la totalidad de individuos que componen la población bajo estudio. Es decir, la información se obtiene del total de elementos que conforman la población. Censo, equivalente a población. Muestreo. El muestreo es la actividad técnica y científica a través de la cual el investigador define los criterios y procedimientos a seguir para establecer tanto el número de muestras a tomar de una población como el número de elementos que integran la o las muestras y la forma de seleccionar a los individuos. En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realiza un estudio de toda la población, o sea, se hace un censo. La población, se hace un muestreo, se obtiene una o más muestras para analizarlas y obtener resultados que permitan la toma de decisiones. Muestra. En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, un número de individuos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento perteneciente a la población.
Es decir, la población de los 7 enanitos le vamos a llamar muestra cuando seleccionamos de esta población a un subconjunto de elementos, es decir, no a todos los enanitos, sino que a un número de enanitos. Por ejemplo, seleccionamos a Feliz, a Doc y a Estornudo. Esos 3 forman parte de una muestra que pertenece a esta población. Obtener una buena muestra significa obtener una versión simplificada de la población que reduzca de algún modo sus rasgos básicos. Una población en miniatura cuyo propósito es ahorrar recursos. Ejemplo, a la población de la Facultad de Ciencias Económicas, una buena muestra sería una población, o sea, en miniatura, llamada muestra, un subconjunto del conjunto población o el conjunto de la Facultad de Ciencias Económicas. Encuesta, en un método de recolección de datos mediante el cual la información se obtiene de un subconjunto o muestra de individuos de la población en estudio. Muestra una parte de elementos de la población. Encuesta, estamos hablando de muestra. Unidad de análisis. Son los sujetos de los cuales se desea obtener información. En estadística, un elemento o unidad de análisis puede ser algo con existencia real, como una persona, un automóvil, un animal, una casa, o algo más abstracto como la temperatura o el intervalo de tiempo. ¿Por qué no estudiar a las poblaciones en su conjunto? No se estudian las poblaciones en su conjunto por ciertos factores que hacen impráctico o imposible el hacerlo, como por ejemplo la imposibilidad física de checar a todos los elementos de la población. Esto no es posible realizarlo. El contar a todas las estrellas del firmamento no es posible llegar a su totalidad. El costo de estudiar a toda la población es muy alto, es decir, que si nosotros estudiamos una población total, el costo que genera esa investigación es demasiado oneroso. El tiempo para contactar a toda la población es inviable. Se necesitan meses, veces años para poder llegar a toda la población, y al momento de obtener la información, esa información ya no es confiable para la toma de decisiones. La naturaleza destructiva de algunas pruebas. Algunas veces las poblaciones no necesariamente son demasiado grandes, probablemente no sean onerosas, probablemente no están mucho tiempo, pero hay que destruir a los elementos. Entonces no es posible poder destruir a todos los elementos. Para ofrecer la resistencia de esta cadena hay que estirarla, hacer pruebas estirando las cadenas hasta que se rompen, para poder ofrecer la capacidad o la resistencia que tienen estas cadenas, y eso es imposible, porque entonces la población se extermina. Clasificación del muestreo según el número de muestras a tomar. Muestreo simple, muestreo doble, muestreo múltiple. Muestreo simple consiste en tomar solo una muestra y con base en los resultados obtenidos de ella se tomará una decisión, se emitirá un dictamen o se elaborará un informe. Es decir, que únicamente será tomada una muestra y bajo los resultados de esta muestra se tomarán las decisiones que nos permitan tener éxito en nuestro trabajo. Muestreo doble. Se podrá tomar como máximo 2 muestras en forma sucesiva, es decir, una posterior a la otra. La muestra número 1, se toma la muestra 1, Feliz, Doc y Gruñón. Después de haber analizado esta muestra, si es necesario, se toma la segunda muestra. En este caso, Estornudo, Tontín y Dormilón, es decir, se toma la decisión que se necesitan 2 muestras de forma sucesiva para la toma de decisión. Muestreo múltiple. Se establece que para conformar la base
de información necesaria para tomar una decisión, el investigador deberá tomar más de 2 muestras, ya sea en forma sucesiva o simultánea. Se toma la primera muestra, posterior se toma la segunda muestra, se toma la tercera muestra de manera sucesiva, es decir, una después de la otra, o se toman de manera simultánea. Tamaño adecuado de la muestra. Después de determinar si se va a hacer un muestreo simple, doble o múltiple, se hace necesario determinar el número de elementos que van a formar parte de la o las muestras. Para variables cuantitativas, el modelo matemático para una población finita y el modelo matemático para una población finita. Para una variable cualitativa, el modelo matemático por una población infinita y el modelo matemático por una población finita. Este tema se abarcará en otro video. Clasificación del muestreo según la forma de seleccionar a los elementos que serán parte de la o las muestras. No probabilístico y probabilístico. Dentro del no probabilístico, el por conveniencia y el muestreo a juicio. Dentro del probabilístico, aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados. Vamos a detallar uno por uno. Primero el no probabilístico con su respectiva clasificación y posteriormente el probabilístico con su respectiva clasificación. Muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo, la elección de los individuos no depende de la probabilidad, sino que son elegidos por el responsable de realizar el muestreo o la investigación. Por conveniencia, los individuos que pasarán a formar parte de la muestra son extraídos porque le convienen al investigador, sin tomar en cuenta las características que posean, aunque no sean indispensables para la investigación. A juicio, los individuos de la muestra que se constituirán en fuentes de información son seleccionados según el juicio de uno o más expertos conocedores de las características de la población, de la naturaleza y necesidades de la investigación. Muestreo probabilístico es conocido también como muestreo aleatorio, lo que significa que la elección de los elementos de la o las muestras debe hacerse sin que para ello intervenga la voluntad del investigador. Se puede hacer uso de cualquier instrumento, cualquier herramienta que permita seleccionar una muestra de manera aleatoria. Aleatorio simple consiste en asignarle a todos los individuos de la población la misma probabilidad de ser seleccionados y formar parte de la muestra, por lo tanto implica numerar o identificar de distinta manera a todos los individuos que integran la población objeto de estudio. Ejemplo: a la población que venimos viendo integrada por Doc, dormilón, estornudo, feliz, gruñón, tímido y tontín. Cuando hablamos del aleatorio simple, lo primero que se necesita es numerar, ponerle una etiqueta a cada uno de los elementos de la población. En este caso, Doc, el número 1, dormilón lo vamos a conocer como número 2, estornudo 3, feliz 4, gruñón 5, tímido 6 y tontín 7. Después de enumerar a cada uno de estos elementos de la población, necesitamos seleccionar a los elementos de la muestra. Para ello, podemos hacer uso de algún tipo de equipo, algunas herramientas o instrumentos tales como una ruleta, una caja de cartón que puede ser útil
porque nosotros podemos ingresar los 7 numeritos escritos en un pedazo de papel en la caja, lo revolvemos y al sacar esto es de manera aleatoria, al igual como podemos hacer uso de un equipo, sea de una computadora, y nos genera la muestra n que nosotros necesitamos, ya sea muestra 3, 4, 2. En nuestro caso vamos a hacer uso de la tabla de números aleatorios. Para esto vamos a tener un tema especial para explicar el uso de la tabla de números aleatorios. Aleatorio sistemático implica la implementación de un sistema que permita seleccionar en forma aleatoria a los elementos del lado de las muestras dentro de una población grande o muy grande. Ejemplo, tenemos una población tamaño 500. Es necesario seleccionar 20 elementos de esta población de 500. 500 personas, 500 casas, 500 vehículos, 500 plantas, 500 productos. La población puede ser cualquier individuo. En estadística la palabra individuo no significa personas. En estadística la palabra individuo puede ser animales, pueden ser cosas, pueden ser objetos, plantas, edificios, etc. Para poder determinar o para poder seleccionar el número de elementos de esta población utilizando el aleatorio simple, lo primero es calcular matemáticamente un valor conocido como valor K, que va a ser igual al cociente que resulte de dividir la población dentro de la muestra. En este caso, al dividir 500 dentro de 20, K es igual a 25. Dentro de estos 25 se va a seleccionar el primer elemento de manera aleatoria, es decir, que vamos a tener 25 números del 0, 1 al 25. Se utiliza cualquier instrumento, cualquier equipo, cualquier herramienta o cualquier forma de seleccionar a un elemento de manera aleatoria. Podemos preguntarle a alguna persona que no tenga conocimiento sobre el estudio que se está realizando un número del 01 al 25. Si la persona nos dice 5, ese va a ser el primer elemento que vamos a seleccionar de la muestra, que va a pasar a formar parte de, que vamos a seleccionar de la población, que va a pasar a formar parte de la muestra, es decir, ya tenemos uno, solo nos faltan ¿qué? 19 elementos. Para completar los 19 elementos, a ese 5 se le suma el valor K, es decir, más 25, que va a ser igual a 30. El 30 va a ser el segundo elemento que se va a seleccionar de la población y va a formar parte de la muestra. Y así sucesivamente se van sumando 25 para obtener lo que es los 20 elementos. Aleatorio estratificado implica dividir o segmentar la población en estratos o intervalos bien definidos por características plenamente identificadas, como entre otras cosas el ingreso mensual, el grado académico, la edad, el género. Los elementos dentro de cada segmento son homogéneos y entre los segmentos son heterogéneos, es decir, internamente tienen características similares y externamente no contienen características similares. Existe una gran diversidad de características cuando hablamos externamente. Ejemplo: la población en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hacer 3 estratos. Los estratos van a estar relacionados con la escuela a la cual se pertenece, es decir, la escuela de administración, la escuela de auditoría y la escuela de economía. Separamos a los elementos de administración,
a los estudiantes de auditoría y a los estudiantes de economía. Cada estrato internamente tiene características similares, son homogéneos, y externamente, de estrato a estrato, son heterogéneos, características diferentes entre cada uno de los estratos. Después de hacer los estratos, se selecciona aleatoriamente una muestra, haciendo uso de cualquier instrumento, cualquier equipo, cualquier herramienta para que sea aleatoria. La muestra debe ser proporcional al tamaño de cada estrato, es decir, dependiendo de la proporción de elementos que tenga administración, así va a ser los elementos que forman parte de la muestra que necesitamos seleccionar. Administración, auditoría y economía. Es decir, después de hacer los extractos, ya conociendo el tamaño de la muestra, entonces proporcionalmente se selecciona un número de cada uno de los estratos que van a formar parte de la muestra. Si fuesen 100 de la población y administración tuviese el 40%, o sea, 0.40 en proporción, auditoría 0.50 en proporción y economía 0.10 en proporción, entonces tocaría, si fueran 100 los estudiantes de administración y la muestra fuese de 10, entonces estaríamos hablando de 4 estudiantes de administración, 5 estudiantes de auditoría y un estudiante de economía. Aleatorio por conglomerados. Debe subdividirse la población en grupos o conglomerados con características comunes, como entre otras la ubicación geográfica, el idioma, la etnia. Los elementos dentro de los conglomerados son heterogéneos y entre conglomerados homogéneos. Aleatorio por conglomerados. Ejemplo: siendo la población de la Facultad de Ciencias Económicas, ahora no la vamos a dividir por escuelas, sino que solo vamos a hacer grupos o conglomerados. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, se pueden hacer 4, 5, 6 grupos o 2 grupos. Entonces simplemente dividimos en 3 grupos aproximadamente iguales, que contengan de las 3 escuelas. Después de tener aquí los 3 grupos, 4, 5, o sea, los 3 conglomerados, y ya teniendo el tamaño de la muestra, se selecciona entonces la cantidad de elementos para cada grupo, que van a ser aproximadamente iguales, porque vamos a tratar de que los grupos o los conglomerados sean aproximadamente iguales. Esto es todo. Gracias por la atención del caso. Espero que se encuentren bien. Que Dios los bendiga y los guarde por siempre.